Buenas noches, Dios les bendiga, amada Iglesia Centro Cristiano, y a todos aquellos que nos pueden ver por las plataformas de Facebook, Instagram o YouTube. Que Dios les bendiga en gran manera y que realmente Dios los fortalezca en este tiempo tan especial que nos toca vivir. Pero estaba pensando, estaba leyendo que para nosotros los tiempos, para los seres humanos, vivimos tiempos de inestabilidad, vivimos tiempos difíciles, de desazones, pero a Dios a través de la historia no se le ha escapado nada, y en este momento no se le escapa tampoco. A Dios no lo agarra desprevenido los tiempos. Y estaba leyendo en la palabra de Dios acontecimientos que hoy lo podemos ver como hechos que han sucedido en la historia, que han marcado la historia y han cambiado la historia de ese tiempo, de ese momento, y aún sigue cambiando nuestros tiempos. Y lo podemos ver a través de su palabra. Podemos ver el acontecimiento como Jesús venía enseñándole a sus discípulos por 3 años. Del plan de Dios, del amor de Dios para con ellos, del plan de salvación, y que de Él tenía que morir en la cruz del Calvario por amor a toda la humanidad para perdón de nuestros pecados, para que su sangre derramada en el madero nos expiara, nos limpiara de todos nuestros pecados. Y Él, a través de caminar por 3 años sobre la tierra, de tiempo en tiempo le estaba acondicionando, diciendo a sus discípulos lo que iba a venir. Y cuando llegó el momento que Jesús fue apresado, que Jesús fue muerto en la cruz del Calvario, en ese momento los discípulos se dispersaron. En ese momento los discípulos tuvieron miedo. En ese momento los discípulos tuvieron incertidumbre. En ese momento los discípulos hasta dudaron. Y en todo eso humanamente está dentro de nosotros. Y cuando el Señor ya les había ido hablando de los acontecimientos. Pero vienen de repente para nosotros que nos busca desestabilizar. Eso de repente que nos cambia los momentos, nos cambia los tiempos y nos desubicamos. Pero el Señor resucita al tercer día, como había dicho. El Señor se aparece a sus discípulos, a sus seguidores, y por 40 días camina con ellos, ajustando las enseñanzas, pasando tiempo con ellos. Y llega esta palabra, que quiero compartírsela, y está en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. La tengo escrita aquí en mi cuaderno. Y dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El Señor le estaba diciendo: llegó el tiempo de que yo tenga que ser ascendido de los cielos, que yo me tenga que ir. Pero ustedes esperen en Jerusalén, porque es necesario que reciban la promesa del Padre y que sean investidos del poder de lo alto. La presencia corporal de Jesús iba a ser alzada al cielo, pero iba a venir la presencia del Espíritu Santo sobre los discípulos y sobre todos aquellos que creyeran en Él y aceptaran a Jesús como su único y suficiente Salvador. Porque es necesario poder cumplir el plan de Dios. Es necesario conocer los tiempos de Dios. Es necesario tener paz en medio de las tormentas, porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido
al mundo. ¿Venció al mundo? No, las adversidades que están sobre la tierra y que van apareciendo de momentos a momentos y que aparecen esos de repente que son para los seres humanos, son de repente, como en este caso los acontecimientos que estamos viviendo. Parece un de repente, pero para Dios no son de repente. Para Dios tiene todo bajo control cuando creemos, cuando confiamos en Él, cuando decidimos poner nuestras vidas bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces en el libro de los Hechos, capítulo 1:8 dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo recibiremos poder? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y necesitamos ser investidos de ese poder de lo alto, porque humanamente los discípulos ante la adversidad tuvieron miedo. Ante la pérdida de su líder no supieron qué hacer. Cada uno se fue por su lado. Cada uno tomó su decisión y no quedó nadie al lado de su líder. Pero habían sido enseñados, habían sido advertidos de los acontecimientos por venir. Pero faltaba algo. La presencia de Dios en ellos, que realmente los fortaleciera, los preparara, los invistiera para los acontecimientos que iban a venir. Entonces venía sobre ellos el Señor Jesús, antes de que fuera alzado, dijo: va a venir sobre ustedes la promesa del Padre, y es necesario que se queden en un lugar. Cuando Jesús fue alzado, hasta que vino la promesa del Padre, lo que dice Hechos 1:8, pasaron 10 días y ellos estaban en lo que se llamaba el aposento alto. ¿Y qué estuvieron haciendo? Orando, unánimes juntos, dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Estaban todos unánimes, juntos, estaban en acuerdo. ¿Qué estaban haciendo? Buscando a Dios, buscando la dirección de Dios, buscando una respuesta, buscando y esperando la promesa del Padre. Y quiero leerte aquí lo que dice un comentario. Dice que Jesucristo prometió a los apóstoles que recibirían el poder para ser testigos después que recibieran el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo, les dio poder, fueron testigos con resultados extraordinarios. Nosotros a menudo tratamos de invertir el orden y testificamos dependiendo de nuestro propio poder y autoridad. Testificar no es mostrar lo que podemos hacer por Dios, sino mostrar y decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Jesús instruyó a sus discípulos para que fueran testigos a las personas de todas las naciones acerca de Él, pero les dijo que debían esperar antes la venida del Espíritu Santo. Dios tiene una labor importante que quiere que usted haga en su nombre, pero debe desarrollarla por el poder del Espíritu Santo. Dios tiene una tarea para ti y para mí, pero no lo podemos hacer con nuestras propias capacidades, ni con nuestras propias inteligencias, ni aún con nuestra propia fuerza. Necesitamos ser investidos del poder de lo alto. Necesitamos tener esa relación profunda con el Espíritu Santo que realmente nos capacita para. Pero después que viene el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, fue muy notorio lo que sucedió, porque dice que vino como un estruendo. Quiero leer, te lo leo para que podamos realmente ubicarnos. En Hechos capítulo 2, versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu le daban que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Un estruendo como de un viento recio que soplaba. Fue notorio a los que estaban buscando de Dios, buscando la promesa de Dios. Pero fue notorio para la gente común y corriente que no tenía relación con Dios y que en ese momento particular estaban en Jerusalén y había de otras naciones, de otros lugares. Y estaban todos juntos ahí. Y ellos también pudieron escuchar ese estruendo. Ellos pudieron vivificar ese momento. Algo los estremeció, algo los preocupó. Y en el versículo 6 del capítulo 2 del libro de los Hechos me llama la atención esta palabra. Se juntó la multitud y estaban confusos. Y quiero decir que en este tiempo hay mucha gente que está confusa, que está confundida, no sabe qué hacer. No sabe que si hacemos casos a las autoridades, al 50, al 100%, si es verdad, si no es verdad. No saben si me va a pasar a mí o no me va a pasar. Hay mucha confusión en el medio ambiente donde vivimos, en nuestra provincia, en nuestro país, aún en el mundo entero hay mucha confusión. Son de esos de repente que suceden en la historia que no sabemos cómo manejarlo, no sabemos qué hacer. Es lo mismo que le pasó a los discípulos, hombres comunes y corrientes como tú y yo, que se encontraron un día con el Señor, con el Señor Jesús, que los llamó para que sean sus discípulos. Eran hombres pescadores, trabajadores, como tú y yo lo podemos hacer en este día. Y los llamó y empezó a caminar. Ellos le empezaron a seguir y los empezó a instruir, le empezó a hablar de algo distinto. Le empezó a hablar de un plan de salvación, un plan de amor, un plan de restauración. Le empezó a mostrar el resultado de esa palabra, de ese plan. Y le empezó a mostrar el poder que desarrollaba. Y muchos fueron sanados. Y si usted lee los evangelios, los 4 evangelios, va a poder acceder a la historia de Jesús. Y muchos fueron sanados, muchos ciegos, muchos paralíticos fueron sanados. Muchos fueron libertados, muchos fueron cambiados y muchos fueron transformados. Recibieron una respuesta que nadie les pudo dar sobre la tierra. Y quiero decirte que a través de la obediencia, estos discípulos, estos hombres comunes y corrientes, pudieron obedecer al mandato del Señor que les dijo es necesario que ustedes se queden en Jerusalén. Es necesario que ustedes reciban la promesa del Padre, pero no se muevan de ese lugar. Y ellos buscaron un lugar, el aposento alto, y estuvieron orando, buscando de Dios. Y a los 10 días vino el Espíritu Santo como un estruendo. Vino la presencia de Dios a sus vidas, a sus corazones. Porque dice la Biblia que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Ya Dios no habita más en templos construidos de ladrillos. Ya Dios habita en templos de carne como tú y yo. Pero debemos ser obedientes. Debemos esperar esa promesa. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos buscar a Dios en este tiempo como nunca antes lo hemos buscado. Debemos aprovechar este tiempo de crisis, de problemas, de situaciones que este virus nos ha hecho replegar a nuestros hogares por el bienestar de cada uno. Pero yo creo que es el tiempo que Dios quiere aprovechar para investirnos del poder de lo alto, para llenarnos del poder de lo alto, para transformarnos y para cambiarnos.
para que hombres comunes y corrientes como nosotros, que estábamos llenos de miedo, de fracaso, llenos de vergüenza, limitados, la situación económica, la situación familiar, la situación en la que nos encontramos nos limita. Y Dios quiere romper los límites dentro de ti y dentro de mí. Dios quiere traspasar tus fronteras y mis fronteras. Porque la visión que nosotros tenemos del mundo o de la situación particular en la que estamos viviendo, o la visión que tenemos de nuestra casa, a veces es muy limitada y solamente vemos fracaso y solamente vemos desastre y no le vemos la salida. Pero yo te quiero decir que la cosmovisión de Dios, como Dios ve el contexto de las cosas, es muy diferente. La gente en ese tiempo estaba confundida, los que estaban afuera, los que estaban en la calle. No sabía qué estaba pasando. Pero se levantó un Pedro junto con los 12 discípulos a explicarle a la multitud lo que estaba pasando y lo que había pasado. Alguien tenía una respuesta para esa multitud que venía de parte de Dios al corazón de esos discípulos, al corazón de ese pueblo que estaba dudando, al corazón de ese pueblo que estaba confundido. Y quiero decirte que tú eres el instrumento de Dios para este tiempo y para esta hora. Porque Dios te va a dar la capacidad, te va a investir con ese poder de lo alto y te va a dar capacidades que antes no tenías. Te va a quitar el temor, te va a quitar la vergüenza, te va a quitar el miedo, te va a dar la seguridad y la certeza que antes no tenía. Porque Pedro era un hombre que tenía miedo, un hombre que se escapó ante los problemas, ante la situación de su líder. Aún quería hacer saber que él no tenía nada que ver con Jesús. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre su vida, ese Pedro, los 12 discípulos y los 120 que estaban en el aposento alto nunca más fueron lo mismo. Porque la misma presencia de Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra, vino sobre sus vidas, los invistió de poder, le quitó la vergüenza, le quitó el miedo y tuvieron capacidad para poder hablar un mensaje que la gente de ese tiempo necesitaba. Tuvieron la capacidad de transmitir un mensaje de Dios que cambió toda la multitud. Y dice que ese día se convirtieron 3,000 personas al Señor. Este es el tiempo en el que Dios te capacita para poder traer un mensaje de paz, de amor y de salvación a todos aquellos que lo necesitan en este tiempo. Para traer un mensaje de esperanza, para traer un mensaje de fe que el mundo está necesitando, que tu casa está necesitando, que tu ciudad está necesitando. No tengas miedo, porque ese es el tiempo de aquellos que nos sentimos débiles, de aquellos que nos sentimos solos, de aquellos que nos sentimos desvalidos, de aquellos que nos sentimos impotentes. Porque humanamente nos sentimos de esa forma, pero cuando nos ponemos bajo el abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91, cuando moramos bajo la sombra del Omnipotente, podemos ver la cosmovisión del tiempo de una manera diferente. Podemos ver que a través de la fe en Jesucristo podemos tener victoria. Podemos ver que a través de la fe en Jesucristo mi casa puede tener salvación, mi casa puede tener restauración, mi casa puede empezar un avivamiento como nunca antes. Lo que estaba muerto hoy puede empezar a vivir por el poder del Espíritu Santo. Lo que estaba desahuciado hoy puede volver al ruedo, como dice, común y corriente, y puede ser usado como un instrumento de bendición. Por eso no te repliegues en tus propios pensamientos, repliégate en tu casa para buscar de Dios como nunca antes lo has buscado. Porque la otra noche estaba orando y estaba orando en el templo y estaba buscando de Dios, y Dios me llevó a esta palabra: que en este tiempo difícil, que en este tiempo impensado, que en este
de repente, que es para nosotros como un de repente, porque si hace 2 o 3 meses atrás nos hubieran dicho que nosotros íbamos a estar en estas condiciones, que si nosotros que nos teníamos que guardar en nuestras casas, que nosotros teníamos que quedarnos en nuestras casas y no íbamos a poder salir por un periodo de tiempo, nosotros tal vez no lo hubiéramos creído, ni hubiéramos dicho, no es cierto. Pero hoy estamos en estas condiciones y tenemos que quedarnos en casa. Y el Espíritu Santo me dijo, este es el tiempo del aposento alto para mi pueblo. Este es el tiempo del aposento alto para mi pueblo. Este es el tiempo que yo voy a venir sobre mi pueblo. Y lo voy a investir del poder de lo alto. Y le voy a dar la capacidad de poder hablar de mí. Le voy a dar la capacidad de poder transmitir un mensaje de salvación y amor a todos aquellos que están perdidos, a todos aquellos que están confundidos, porque yo vengo pronto, dice el Señor. Y este tiempo no es ajeno a mí, este tiempo no se escapa de mí, este tiempo yo lo tengo bajo mis manos. A ti se te puede escapar, pero a mí no se me escapa, me dijo el Señor. Y dile a mi pueblo que este es el tiempo del aposento alto. Dile a mi pueblo que se replieguen en sus casas. Dile a mi pueblo que yo vengo con una unción nueva y fresca del Espíritu Santo como vine en el Pentecostés, porque yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Este es el tiempo de Dios en que Dios te va a levantar y te va a usar para traer respuesta a aquel que no tiene respuesta. El Dios te va a usar para que poderes sobrenaturales salgan de ti, para que realmente muchos sean liberados, para que muchos sean sanados, para que muchos sean transformados, porque el poder y la mano de Dios no se ha cortado para este tiempo. Estamos pasando un tiempo de aflicción, estamos pasando un tiempo difícil, estamos pasando un tiempo que este virus nos quiere meter miedo, pero Dios está en control. Y quiero decirte que Dios está levantando una iglesia con poder, con autoridad, para decirle al mundo que Jesucristo murió por cada uno, para decirle que en Él hay salvación, para que en Él hay sanidad, para que en Él hay transformación. Un mensaje que tú y yo tenemos. No tengas miedo, levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu casa es el aposento alto. Tu casa es el lugar donde Dios se va a manifestar y los va a transformar. Y lo que parecía que no era, va a ser. Lo desahuciado para la sociedad, Dios lo va a usar como instrumento útil para traer salvación y libertad y respuesta a todos los que no tienen respuesta y a todos los que están pasando por necesidad. Dios te bendiga y realmente puedas hoy dejar que el Espíritu Santo te llene, dejar que el Espíritu Santo quite todos tus miedos, tus fracasos, tus vergüenzas, tus inseguridades. Deja que Dios tome el control de ti, deja que Dios haga a través de ti, deja que Dios levante un Pedro en esta generación, deja que Dios levante un Pablo en esta generación, deja que Dios levante hombres sencillos, simples, pero con capacidades sobrenaturales de poder transmitir un mensaje que humanamente ningún humano lo tiene, sino solamente todos aquellos que son investidos por el poder de lo alto y pasan por el aposento alto y nunca más son iguales. Porque si tú lees el libro de los Hechos, vas a ver una historia. Si tú lees el libro de los Hechos, vas a ver una iglesia que transformó la historia del mundo conocido. Y nunca más fue lo mismo. Y yo creo que vamos a salir de esta cuarentena y nunca más vamos a hacer lo mismo. Porque vamos a ser investidos del poder de lo alto y tenemos un mensaje y vamos a tener un mensaje para traer consuelo, para quitar la confusión y para dar una dirección de bendición, de salvación y de eternidad a la humanidad. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias por esta hora, por esta noche, por este día. Quiero bendecir a la iglesia, quiero bendecir a todos los que me están escuchando en esta hora y me están viendo. Que este mensaje de salvación y de paz
pueda llegar a cada uno. Que este mensaje a través del Espíritu Santo pueda ser transformado la manera de pensar y de sentir y de cada uno. Que todo temor, miedo, inseguridad se vaya. Que todo espíritu de fracaso sea controlado. Que toda enfermedad sea controlada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y venga un espíritu de poder, de autoridad, de amor y dominio propio sobre todos los que me están viendo, me están escuchando, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y como nunca antes, nuestras vidas, nuestra familia, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra nación sea transformada para bendecir a otros, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga en gran manera. Es el deseo de la Iglesia Centro Cristiano de aquí de Arroyito. Es el deseo de los pastores Alberto y Sandra Sanpaolesi. Quédate, guárdate, busca a Dios como nunca antes y verás una respuesta como nunca antes. Dios te bendiga grandemente.